Bueno, el día de hoy lo que nos reúne es hablar justamente de la biomecánica corneal y las aplicaciones que nosotros podemos tener con el Corbis a nivel de oftalmología. Para quienes no me conocen, mi nombre es Marlon Darío Vasco Mojica, yo soy optómetra, especialista en gerencia en procesos de calidad e innovación, magíster en administración de empresas. Contándoles un poco de mí, mi experiencia ha estado principalmente relacionada en diferentes clínicas en Bogotá, como lo es Bogotá Láser, Ojos Láser Center, la Fundación Oftalmológica Nacional y SAIS en un proyecto más administrativo. Experiencia principalmente, como se pueden dar cuenta, a nivel de dispositivos médicos, tanto de diagnóstico como de tratamiento. He tenido la posibilidad de programar diferentes láser excimer, como lo es el Bisex Star S4 de Johnson, el Amaris 1050 RS de Twin y el X500 de Alcon. Femtosegundos he programado el Zimmer Z8 y el Intralace y he apoyado a los oftalmólogos en las clínicas con cálculos de lente intraocular y diferente manejo de equipos diagnósticos, Pentacan, otros topógrafos, biómetros ópticos y acústicos, audiorómetros, OCT, angiografías, cámaras de segmento anterior y posterior, entre otros dispositivos médicos de diferentes marcas, por supuesto. Bueno, realmente, cuando nosotros hablamos de biomecánica corneal, pues es un tema bastante específico y bastante especializado, porque no es algo que muchas veces hablemos en el día a día, no es algo que todos tengamos a la mano muchas veces, pero realmente es una herramienta que ya tenemos que nos va a brindar otro tipo de información que no encontramos en otros dispositivos médicos. ¿Listo? Básicamente, ¿qué es? Es el comportamiento que va a tener mi tejido, por eso vio, frente a estímulos externos o propiamente internos y cómo va a cambiar ese comportamiento. Si mi tejido es más laxo, si mi tejido es más rígido, si genera alguna mayor resistencia. Hay diferentes factores que nos van a modificar el cómo nosotros tenemos ese tejido. Algunas veces, pues, va a ser más resistente, más rígido, otras veces más laxo. Lo que permite que la córnea tenga este componente biomecánico, bioelástico, ¿cierto? Viscoelástico, es gracias a la configuración que tiene, compuesto por glicosaminoglicanos y proteoglicanos, ¿cierto? Esta matriz extracelular que está pues unida por todas las fibras de colágeno. ¿Qué va a hacer que cambie y que se mantenga en su correcto funcionamiento? La hidratación, presión osmótica, las diferentes capas de la córnea, cada una tiene un impacto a nivel de esta rigidez. Por ejemplo, la capa como es el estroma, el Bowman, DUA y Descemet han demostrado tener una mayor grado de aporte en esa rigidez corneal. En cambio, el epitelio y el endotelio, en cuanto a esa rigidez corneal, pues tienen un aporte menor. ¿Esto a qué se debe? A la composición de fibras de colágeno, a cómo están dispuestas las células y el nivel de hidratación de mi tejido. Hay enfermedades que nos van a cambiar también esa rigidez o laxitud de la córnea. Tenemos enfermedades asociadas como amaurosis congénita de Leber, trisomía 21, osteogénesis perfecta. Todas estas van a hacer que nuestra córnea pues sea mucho más laxa, digamos, sea un poco más débil. Caso contrario, la diabetes mellitus va a hacer que mi córnea sea un poco más rígida. Porque recordemos la diabetes, pues en general me genera un cambio en cómo metabolizamos el azúcar y el procesamiento metabólico que hace que esta síntesis de colágeno sea diferente y de alguna manera me genera un grado de rigidez. Por supuesto, me va a traer otros problemas, pero a nivel de rigidez va a ser un poquito más rígido frente a pacientes normales, no frente a los anteriormente mencionados que los adelgazan. También vamos a tener otros factores hormonales que me van a influir en ese cambio de rigidez, como lo es los estrógenos y cambios en la tiroides, o factores ambientales, que esto lo tenemos todos claros, que es el frote ocular. El frote ocular constante va a hacer que mi córnea, pues justamente sea más laxa. Si lo hacemos una vez, pues no va a pasar nada, pero cuando lo hacemos de manera crónica, pues vamos generando un desgaste en el tejido y generando estos cambios biomecánicos.
Por otro lado, fumar y el envejecimiento pueden generarme un poco más de rigidez corneal. Explicando un poco y antes de empezar a ir a la parte de las aplicaciones clínicas, yo les quiero mostrar este gráfico para que nosotros entendamos que cuando nosotros tenemos en la cabeza cómo está compuesta la córnea, que en algunas partes tiene una composición más octogonal, en otras partes hexagonal, en otras partes un poco más cruzadas, y pues bueno, la correcta alineación es lo que nos permite la transparencia. Cuando mis fibras de colágeno están en reposo, o sea, no tenemos ningún estímulo o estrés externo, pues ellas están plegaditas, ¿sí? O en su defecto de forma hexagonal. Cuando nosotros empezamos a aplicar esa fuerza externa, que en este caso, digamos, estamos haciendo justamente una planación de Goldman o una tonometría de no contacto, tenemos una zona donde la córnea no se me va a deformar, va a mantener totalmente su forma, pero empieza a cambiar cómo están dispuestas esas fibras de colágeno. Cuando ellas ya se lisan, ya es como, bueno, yo ya no aguanto más estrés, no aguanto más estímulo, y es cuando empieza a cambiar de forma, que es cuando la aplanamos. Eso, por supuesto, tiene un límite. Si nos pasamos de la línea, de ese punto de corte, pues, y le hacemos más presión de lo que me va a aguantar la córnea y estas fibras de colágeno, pues ya podemos llegar a un punto de lo que llamamos una deformación plástica, que hace que pues ya mi córnea no va a volver a ese estado inicial de reposo. ¿Por qué? Porque ya generamos un daño con tanto estímulo que hicimos. No tenemos un valor de corte para saber qué tanta fuerza necesitamos aplicar, aparte de eso que va a depender justamente la categoría de esa fuerza, ¿cierto? Que nos genera traumatismos y demás, o hasta una ruptura, dado el caso. Ahora, tal vez algunos tenemos en nuestro radar, pues que existen dos grandes equipos que nos ayudan a todo el tema relacionado con esta medición de la biomecánica corneal. Sin embargo, hay muchas herramientas que me pueden ayudar a evaluar cuál es este comportamiento biomecánico de mi córnea. Aquí traigo algunos a mencionar, pero realmente vamos a mencionar y a detallar un poco más los que sí me permiten en la práctica clínica aplicarlos, que son los que son en vivo y que por supuesto son dinámicos y cuando hacemos esa presión tenemos la inflación del ojo, microscopía de Billium, tenemos sistemas de tonómetros de no contacto con pulso de aire y elastografía con ultrasonido. Inicialmente, un doctor hizo un protocolo, esto realmente no es tan usual, pero se, se ingenió un protocolo para hacer esta medición biomecánica de la córnea en base de la extensometría. La extensometría realmente, saliéndonos y contextualizando un poco el tema, es el gold estándar para medir la biomecánica en materiales, pero no en materiales biológicos, sino en general en materiales. Entonces el doctor dijo, bueno, yo tengo que tener unas características controladas. Cuando yo conozco la presión intraocular de mi paciente, además inflo el ojo, que esto va dentro de cirugía, a subir la presión intraocular. Después de eso le voy a hacer una aplanación con un equipo especial que justamente va a hacer esa aplanación hacia adentro y voy a tener ya un valor de esa resistencia o rigidez, conociendo la presión intraocular que estoy induciendo al inflar el ojo, la de reposo y la fuerza que apliqué para aplanar la córnea o tener esa indentación. ¿Qué pasa? Vamos a tener muchas restricciones, realmente no sé si alguno había escuchado esto, pero sí o sí tenemos que estar en cirugía y no vamos a entrar a alguien a cirugía para conocer solamente ese valor. Normalmente es porque se va a realizar un tratamiento adicional y aparte de eso, pues va a tener algunas variaciones porque cuando hacemos ese aplanamiento, pues no estamos controlando que no solamente estamos aplanando la córnea, sino estamos realmente también empujando todo el ojo y la esclera y pues vamos a tener realmente un valor aproximado. Cuando hablamos de la técnica de microscopía de Brevium, lo que hace es que al mandar con un espectrómetro una onda de luz, ¿cierto? Él pasa por el tejido, pero él me genera una reflexión. Y esa reflexión, dependiendo de cómo se devuelva la frecuencia y la longitud de onda, pues me va a dar una información de
cómo está compuesto este tejido y qué tan rígido o laxo puede ser. El problema es, que no sé si lo habían escuchado, no es tan frecuente, puede tener ciertas variaciones y no tenemos información para decir como, bueno, tenemos esta información como una base normativa para saber qué es normal o qué no es normal. Entonces requiere todavía más estudios. Muy interesante porque tiene una resolución de hasta menos de una micra, o sea, es importante, pero la aplicabilidad todavía está en proceso, pero quiero que lo tengamos ahí vigente. Y ahora sí, yo creo que los que muchos podemos tener en el radar, pues es el tonómetro de no contacto. Pero no solamente es un tonómetro de no contacto. Si fuera un tonómetro de no contacto, bueno, me dice la presión intraocular por ese pulso de aire, pero hasta ahí. Pero realmente cuando le agregamos más tecnología, nos va a permitir recopilar mucha más información para, con diferentes parámetros, conocer cuál es ese comportamiento de mi córnea, no solamente en el centro, sino realmente en todo ese perfil del centro hacia la periferia, que me va a dar diferentes aplicaciones, ojos normales, ojos con queratocono, y ya vamos a ver otro tipo de aplicación. Quiero que hagamos un recorderis de que cuando nosotros tenemos un paciente con queratocono, no es de la noche a la mañana que pasamos de una córnea sana a una córnea con queratocono. Realmente hay muchas facetas. Podemos dividirla en dos grandes, lo que es lo no visible y lo visible. Principalmente vamos a empezar con esos cambios en el módulo de elasticidad. ¿Qué dónde lo vamos a ver? En ningún equipo, a menos que tengamos pues un equipo que nos mida estos cambios biomecánicos, porque no es visible en el tomógrafo, no es visible en los CT, no es visible en el Pentacam, no hay cambios estructurales, no hay elevaciones que me lo muestren. Ya después empezamos a hablar de un queratocono biomecánico. Aún así, todavía no tenemos cambios de curvatura importantes, no tenemos cambios de elevaciones ni anteriores ni posteriores, no tenemos cambios de progresión paquimétrica, pero sí ya vemos que es una córnea mucho más flexible, que ha perdido rigidez, y ahí es cuando se empieza a ser totalmente propensa a empezar a desarrollar este queratocono manifiesto. Y empezamos con la parte visible, que es cuando hablamos de ese queratocono tomográfico, que ya podemos ver que hay cambios en la progresión paquimétrica, en elevaciones posteriores, o pues si está más avanzado, en elevaciones anteriores, que cuando se presentan elevaciones anteriores, pues realmente ya estamos hablando no de un queratocono tomográfico, sino topográfico, porque estaríamos hasta teniendo la capacidad de observarlo con anillos de plástico. Y ya cuando están súper desarrollados, pues lo podemos ver hasta en una lámpara hendidura que uno los coloca a ver hacia abajo y ya va a ver la deformación de esa córnea en el párpado inferior. Ahora les quiero hablar entonces del Corbis. ¿Qué es el Corbis? El Corbis no es solamente un tonómetro de no contacto. Realmente, el Corbis tiene incluida una cámara ultra rápida que es capaz de tomar más de 4.300 imágenes por segundo. Imagínense eso. Nos lanza el pulso de aire y además tiene la tecnología de Chenflo en un corte de 8 milímetros para darnos una información más allá de la aplanación que se genera en el vértice, sino tener todo un perfil del centro hasta los 8 milímetros de la córnea, lo que nos va a permitir tener mucha más información en diferentes ámbitos que ya lo vamos a ver. Cosas que lo hacen diferente, porque no sé si alguno ha escuchado otro equipo que es el Ora, pero realmente tiene unos principios y unos parámetros diferentes, pero el Corbis realmente va a hacer la diferencia con unos parámetros específicos como el CBI, que es el índice biomecánico de la córnea o del Corbis, el VGF, que es el factor biomecánico de glaucoma, y esto me va a ser útil para detección de ectasias en estadios muy tempranos, queratoconos frustros o ectasias subclínicas. Vamos a tener información normativa para saber qué es normal y qué no es normal y dónde yo tengo un riesgo. Y es capaz de diferenciar cuando se está deformando mi córnea o cuando con el pulso de aire yo estoy empujando todo el ojo hacia atrás y no tenga ahí un sesgo en la información.
Así como en el Pentacan, que yo creo que todo el mundo conoce el Pentacan y conoce el Berlin Ambrosio Display, pues el CBI funciona un poco similar. El CBI es la recopilación de varios parámetros que me van a ayudar a identificar en qué estado biomecánico está mi córnea. Acá tenemos cinco principalmente: el SSI, índice de tensión de deformación; el DA radio, la amplitud de formación máxima en el ápice, ya los vamos a explicar con gráficas y todo; radio integrado; ARTH, que es ese espesor relacional de Ambrosio; y SPA1, que es el parámetro de rigidez en la primera planación, que también ya se los voy a explicar. Aparte de eso, este índice tiene unas características especiales que me hace que sea funcional no solamente en pacientes que yo no he hecho tratamiento, sino también pacientes que yo tal vez ya le hice una cirugía láser, ya sea un LASIK, un PRK, un SMILE, por ejemplo. Y también es sensible a diferentes grupos étnicos. ¿Qué pasa? Sabemos que actualmente Asia está haciendo una potencia en todo lo que son estudios, tecnología, todo, y ellos, muy juiciosos, quisieron saber qué diferencias tenía su población étnica y encontraron que pues las córneas asiáticas son más laxas y no por eso las vuelve patológicas, sino es su condición normal. Y esto también nos permite el equipo poderlo diferenciar, que ya lo vamos a ver. Entonces, por esta parte nosotros tenemos la amplitud de radio, que lo que hace es cuando yo emito el pulso de aire, cuando mi córnea se deforma más, cuando logramos esta mayor aplanación que queda todo el video, justamente cuando más digamos que se dobla, se deforma esta córnea, ahí toma la información y me dice, oiga, la distancia que hay entre la posición de reposo y lo máximo que se deformó es tanto en el vértice, que es donde se emite el pulso de aire, y a 2 milímetros del vértice. Esto nos va a dar información de qué tanta resistencia me está generando la córnea frente a un pulso de aire, o justamente qué tanta laxitud está teniendo. Cada uno vamos a tener un resultado diferente con la certeza de que siempre estamos aplicando la misma fuerza en el pulso de aire. No vamos a decir nombres, pero otros equipos pues emiten un pulso de aire variable. Y entonces uno dice como, bueno, y si la lanzó con menos potencia, pues ¿cómo vamos a saber si realmente, o sea, cómo le vamos a hacer trazabilidad a eso, ¿cierto? Tenemos otro parámetro para llevar a ese CBI, el radio integrado. ¿Y cómo funciona eso? Cuando logramos esa máxima deformación en mi córnea, él rápidamente genera un algoritmo que me genera una circunferencia. Imaginémonos acá que sigue el círculo, y dependiendo de la circunferencia que genere, pues tenemos aquí la fórmula facilito, y es 1 sobre ese radio de curvatura. Entonces, cualquier valor dividido en 1, mientras más alto sea, pues vamos a tener un valor más bajito, mientras el radio de curvatura, el radio de curvatura sea más pequeño, pues vamos a tener un valor más alto en proporción. Ya vamos a ver cómo funciona, porque no necesariamente todos los valores altos son malos o todos los valores bajos son malos. Realmente va a depender de cómo lo estamos analizando. Tenemos el ARTH, y esto era una de las falencias de los otros métodos que yo les comentaba acerca de las otras tecnologías para calcular la biomecánica corneal. Y es que si nosotros no tenemos, por ejemplo, en cuenta en lo que es la microscopía de Brilliant o lo que es la inflación del ojo en cirugía, si no tenemos en cuenta el espesor corneal, pues va a generar una diferencia, porque ya se es conocido y lo sabemos cuando hacemos una tonometría, que sin saber información biomecánica, más grueso es mayor resistencia, mayor rigidez. Y ahí tenemos un tipo de compensación. Más delgado, por más de que tenga muy buena biomecánica, pues va a ser más laxo. Entonces, ¿qué hace? Va a coger la paquimetría mínima que encontramos en ese vértice, y cuál es su comportamiento a esa periferia, cuál es esa progresión paquimétrica, para justamente conocer ese perfil que está manejando el paciente, paquimétricamente hablando. Y por último, el parámetro que se suma para este CBI es el parámetro de rigidez,
que ya sabiendo que tenemos un pulso de aire constante a la hora de hacer la aplanación, lo que hace es decirme, vamos a coger ese pulso de aire y lo vamos a restar cuánta resistencia generó la córnea en esa primera aplanación. ¿Qué es la primera aplanación? Le voy a hacer acá un pequeño dibujo. Entonces tenemos acá la córnea, ¿cierto? Y cuando nosotros deformamos, vamos a ver aquí un poquito más curvita, cuando nosotros deformamos el ápice y me genera esta recta que tenemos acá, me queda un poco torcido, ¿cierto? Pero para la explicación, esa es la primera aplanación. Cuando nosotros, ese primer momento, cuando aplicamos la fuerza y logramos que se genere esa línea recta. Porque también tenemos una segunda aplanación, y es cuando mi córnea, que ya se deformó, vuelve a su estado de reposo, pero antes de volver a su estado de reposo, vuelve a pasar por esta misma zona, que es el segundo momento de aplanación. ¿Listo? Como para que quede claro. Y aquí es donde viene una imagen muy gráfica y vamos nosotros a entender cuando estamos hablando de una córnea más rígida o más blanda. Y dependiendo del parámetro que nosotros estemos utilizando, por ejemplo, cuando hablamos de la relación de formación, la amplitud de deformación de radio o el radio integrado, si tenemos valores altos en esos, estamos relacionándolo con una córnea más blanda. Pero cuando tenemos una RTH, un espesor relacional de Ambrosio horizontal, y un factor de rigidez más bajo, lo estamos relacionando con una córnea más blanda. Aquí es importante tener esto en cuenta, pero no se preocupen que el equipo hace algo más fácil y es coger toda esta información, pasarlo al CBI, que nos lo deja mucho más fácil. Entonces, cuando nosotros tenemos el CBI y nos agrupa toda esta información, pues nos va a permitir tener información temprana de qué susceptibilidad tengo de tener queratocono o que mi córnea esté bien o que ya esté ectásica, así sea biomecánicamente, poderle hacer un mejor control o manejo porque hay estudios que dicen que cuando uno le hace un crosslinking a una córnea que ya está ectasiada, pues realmente el cambio que hay o el aumento de rigidez no es significativo, estadísticamente hablando. ¿Funciona? Sí, funciona, ¿sí? Me ayuda a mejorar ese entrelazamiento de las fibras de colágeno, pero cuando ya está ectasiado, no tiene la misma efectividad que cuando lo hacemos en un estadio temprano. Entonces, vamos a poder tener una planificación de tratamiento tanto para esos pacientes como con cross-linking, como para el paciente que le quiero hacer una cirugía láser, por ejemplo, para dirigirlo mejor a qué técnica sería mejor. Muchas veces, pues, nos gusta, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, un LASIK, ¿cierto? Porque un procedimiento económico, nada de dolor, recuperación de visión súper rápida, pero obviamente es más agresivo, estamos generando un corte, estamos debilitando esta rigidez corneal. Entonces ahí hay que empezar a ver qué técnica, de acuerdo a mi característica biomecánica de mi córnea, pues sería más ideal realizar ese tratamiento y esa planificación quirúrgica. Vamos a poder también evaluar cómo se comporta este pacientico en el tiempo a nivel de queratocono, si empieza a tener cambios biomecánicos o no, para empezar a generar alertas y tal vez iniciar un tratamiento oportuno como el crosslinking. Esto me va a llevar a unos resultados superiores en mi práctica clínica, como lo es mayor seguridad en pacientes tanto pre como postoperatorio. Vamos a poder evaluar cuál es ese cambio de rigidez en mis pacientes después de la aplicación de un crosslinking y hacerle un seguimiento después de la cirugía, de que a pesar de que le hice una cirugía, que ablacionamos tejido, pues siga manteniendo una rigidez apropiada y una condición ideal. Acá tenemos un mapa inicial. Este es el mapa del Vilches Guerra, donde nos está mostrando en todo momento cuál es ese comportamiento de mi córnea, cómo se deforma, en qué momento, qué tan rápido llega la primera aplanación, segunda aplanación, histéresis y demás. Siempre tenemos acá las líneas guías para saber qué es habitual o qué se va saliendo de los valores normales, pero para hacer la vida mucho más fácil, nosotros tenemos acá los valores que les mencionaba anteriormente, de A ratio, radio integrado, ARTH, SPA1 y por último el CBI.
El CDI es muy sencillo y gracias a que está semaforizado, colorizado, pues vamos a saber. Verde está bien, amarillo de riesgo, rojo cuidado, porque hay mucha posibilidad de que tenga o ya está patológico. Y en cuanto al índice de tensión de deformación, el SSI, el valor de normalidad, para que lo tengan presente, es 1. Cuando tenemos un valor por encima de 1, es que tenemos una córnea más rígida de lo normal, y si tenemos un valor por debajo de 1, es que tenemos una córnea un poquito más laxa relacionada con el promedio. Miremos este caso. Tenemos un paciente que podemos observar, tiene disminuida el índice de tensión de deformación, vemos que los valores de amplitud de ratio ya se encuentran en gris claro, quiere decir que hay una pequeña variación, ¿cierto? Un poco más eh, laxa esa córnea porque se deformó más. El reintegrado está en una zona blanca, pero ya también un poquito mostrándonos ese síntoma de una córnea un poco más laxa. Vemos el ARTH y el SPA1 que están ahí también pintando un valor similar de córneas un poquito más laxas, ¿cierto? Sin embargo, acá el CBI ya me está diciendo, oiga, está en rojo, está en 0,62, este paciente tiene un riesgo alto, 0,62, ya les explico cuáles son los valores normativos, pero ese 0,62 necesariamente me está diciendo que es patológico, pero sí me está diciendo tiene un riesgo alto de desarrollar queratocono. Pero ¿qué pasa? Este paciente es asiático, acá lo dice, ¿cierto? Y nosotros no hemos aplicado que el algoritmo se calcule especialmente para esa población. Aquí abajo no se alcanza a ver, pero en el equipo se alcanzará a ver, nos da una opción para seleccionar qué tipo de etnia nosotros tenemos ahí presente. Y cuando nosotros lo seleccionamos y sabemos que está activo ese algoritmo, tenemos acá una C chiquitica que está relacionada con esa población Chinese, asiática. Y fíjense que los valores no me cambiaron. Siguieron siendo 0,75, 4,8, 8,8, 4,26 y 95,1. Todo sigue igual. Me voy a volver, por si quedan las dudas. 0,75, 4,8, 8,8, 4,26, 95,1. No me va a cambiar los resultados. Las cosas y las mediciones son como son. Lo que sí hace es que el algoritmo entiende que mi paciente es asiático y me dice, no, bueno, sí, está un poco más laxa la córnea, pero para ser un paciente asiático estamos bien. Me parece ahí el 0,18 en zona verde. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a interpretar? Cuando tenemos un valor de 0 a 0,2, son ojos normales, estamos tranquilos, ya sea CBI o CCBI para esos pacientes asiáticos. Si ya vamos de 0,2 a 0,8 tenemos un riesgo de ectasia. Por supuesto, mientras más cercano a 0,8, pues el riesgo es más alto. Mientras más cercano a 0,2, pues hay riesgo, pero por supuesto va a ser menor. Y la gráfica lo que busca explicar es que mientras va subiendo, pues aquí hay una pendiente y no es totalmente perpendicular, sino que realmente lo que hace es un crecimiento exponencial. Entonces, cada 0,1 pues me va llamando la atención porque es un riesgo aún mayor de que tenga esa probabilidad de ectasia. Y ya cuando está de 0,8 a 1, es un paciente con una ectasia por lo menos biomecánica. Podría serla manifiesta ya tomográficamente, pero por lo menos biomecánicamente me lo está diciendo. Y lo vamos a ver en este estudio. Entonces, hay un artículo científico donde se evaluaron 12 pacientes. Esos pacientes tienen una característica muy especial y es que evaluados por Pentacam, un ojito pues tenía queratocono, efectivamente, y el otro tenía un índice VAT por debajo de 1,6, o sea, normal, en blanco, ni siquiera sospechoso. Pero cuando los pasamos y los sometimos a la prueba de Corbis, tanto el ojo que salió malo o ectásico en Pentacam como el que salió bien, ambos me registraron ser biomecánicamente alterados y que no estaban en una condición sana, como pensamos en primer momento cuando lo vimos por Pentagram. Ya sabemos que cuando nosotros tenemos un ojo de un paciente que está ectásico, pues el otro
por más de que se vea bien, el riesgo es altísimo. Y pues podemos ver un Pentacan en perfecto estado, pero si lo evaluamos biomecánicamente, puede que ahí tengamos la anotación de la diferencia. Entonces, acá tenemos toda la lista de pacientes, las edades, los sexos, los diagnósticos. Entonces, KC, pues el queratocono y el SK, el queratocono subclínico. Quiero que se fijen acá. Todos mis valores están por encima de 0,8. O sea, todos están ectásicos. Pero cuando nos vamos a ver el Belin Ambrosio Display, fíjense que tenemos valores de, por ejemplo, 0,73, que esto ni siquiera da para que se nos coloree amarillo, o sea, totalmente sano pasaría por el Belin Ambrosio Display, y aparte tenemos una supercórnea, tenemos una córnea de 582 micras. Uno ve un paciente con 582 micras, con un VAT de 0,73, me está diciendo que no tiene básicamente ningún índice que nos esté llamando mucho la atención. Uno dice, no, pues este paciente se puede hacer hasta una cirugía láser, un LASIK, con esa córnea perfectamente. ¿Cómo le voy a hacer tal vez un PRK o otro tipo de técnica? Y lo que encontramos es que el CBI me dice biomecánicamente, oiga, este paciente pues biomecánicamente ya tiene una ectasia biomecánica, si le va a hacer un tratamiento, pues tal vez pensémoslo dos veces, no es una limitante, pero sí es como, tal vez no es la mejor idea. Y si lo vamos a hacer, pues ojalá sea una ablación pequeña y ojalá sea una técnica de superficie que justamente me afecte lo menos posible esta rigidez corneal y esta biomecánica corneal. Pero de plano acá ya nos está diciendo, está biomecánicamente alterada. Y además que conociendo la historia clínica, pues ya sabemos que el otro ojo, fíjense acá, tiene, está ectásico. Entonces, en mi experiencia, a lo mejor es no tocar este ojo, pero ya depende de la práctica clínica de cada uno de los especialistas, es mi apreciación. Ahí nos dice queratocono subclínico. Veamos otro caso. No siendo suficiente, podemos tener un VAT aún más bajo, 0,68. O sea, uno dice, bueno, pero es que esto está, o sea, si el punto de sospecha es desde 1,6 hacia arriba, está por debajo de la mitad, sería 0,8 y está en 0,68. El CBI me dice totalmente, esto es patológico, esto es una ectasia biomecánica, por más de que tengamos una K máxima totalmente normal de 43,77, una córnea que 502, pues es normal, delgada pero normal, pero igual ahí ya está presente la ectasia en estadio subclínico, queratocono subclínico. ¿Listo? ¿Qué encontramos acá? Conclusiones. Pues que realmente si nosotros tenemos un valor por debajo de 1,6, no me garantiza al 100% pues de que yo no tengo una ectasia subclínica. Sí me garantiza que no es manifiesta, pero no subclínica. También podemos observar que córneas muy gruesas, con un velin ambrosio eh, normal, podrían tener un queratocono subclínico, de acuerdo al CBI, o hasta un VAT de 0,68 lo podría tener. Y esto me demuestra la sensibilidad que tiene el equipo para hacer esta diferenciación entre una córnea normal y un queratocono subclínico. No quedándose ahí, me genera otra variable el CBI. Ya vimos que tiene uno para las córneas asiáticas. Tenemos otra variable, otro algoritmo específico, el LVC. ¿Qué quiere decir eso? Laser Vision Correction, que me va a permitir aplicarlo para pacienticos que yo ya traté refractivamente hablando. Entonces, se hizo un estudio multicéntrico en varios puntos, diferentes partes del mundo. Se evaluaron más de 5.000 ojos y aquí sí se evaluó y se determinó otro valor de corte. Y es que cuando tenemos un valor de CBI LVC mayor a 0,5, ya es patológico. Ya no tenemos que ir de 0,8 hacia arriba. Ya a partir de 0,5 es patológico y de 0,25 a 0,50 hay riesgo de ectasia. Si está por debajo de 0,25, esté tranquilo de su paciente, que por más de que esté tratado, que hayamos disminuido micras, que hayamos realizado una ablación, que haya bajado un poco esta rigidez corneal, está tranquilo. Esto nos permitió tener una detección del 98% de ectasias
post cirugía láser. Cualquier pregunta, la hacemos al final, por si alguno tiene alguna pregunta, claro que va a haber el espacio. Entonces, fijémonos en este caso. Tenemos un paciente que, nuevamente, el índice de tensión de deformación nos dice, está disminuido, ¿cierto? Tenemos valores alterados, por supuesto, gris oscuro, amplitud de radio, se está deformando mucho la córnea, el radio integrado también, ARTH aumentado, pero el factor de rigidez me dice, bueno, ahí está un poquito, no en el centro, pero me dice, si le aplicamos ese factor, el LBC, que aquí ya ahora dice no solamente SBI, sino me agrega el LBC, me dice su valor es cero, me dice tranquilo. Sí, su córnea está un poco más laxa, pero para ser tratada, estamos bien. Ahora, no significa que porque nosotros apliquemos ese algoritmo, me van a salir todos los pacientes en blanco. Aquí tenemos otro caso. Siempre que queramos ver, tenemos acá el registro del video que se logró en la toma. Y me dice acá, aún más disminuido, ese factor de rigidez, amplitud de deformación alterado, radio integrado alterado, ARTH alterado, SPA o parámetro de rigidez alterado. Y aquí sí me dice, oiga, por más de que yo le aplique el algoritmo y que esté tratado y que le ponga una forma especial de calcular su ojo, pues estamos en 0,84. Esto ya es patológico. Mantengan la observación, no queremos que empeore, ¿cierto? Aparte de eso, también hay otros mapas que son el BES, es el que nos va a permitir hacer unos comparativos en el tiempo, porque el mapa que les mostré anterior es de una única toma, pero entonces todos estos parámetros me los deja comparar en el tiempo, y me va a servir para esos pacientes que me acompañan toda la vida en mi práctica clínica, que confían en mi criterio, porque he mantenido a toda su familia con unos ojos sanos, a pacienticos que yo les quiero hacer un registro de cómo les fue después del crosslinking, cómo cambió esa rigidez corneal, o en general, ver cambios que se generen en el tiempo. Ese es el mapa que nosotros tenemos, los mismos parámetros, amplitud de formación de radio, radio integrado, ARTH, SPA1 e índice de tensión de deformación, y cada uno me muestra las diferentes tomas, me va a comparar máximo 4, si yo tengo más exámenes de 4, me toca escoger cuáles 4 yo quiero comparar, cuál yo quiero de repente tomar de base línea, y me dice si la córnea está más blanda, más rígida, o si hubo algún cambio, pues no fue significativo, así para cada uno de esos parámetros, y al final, en el staging me dice, aquí podemos ver que sí hubo un cambio, pero me dice realmente no hubo progresión, o sea, el cambio que hay, no se asuste, a pesar de que acá, en el índice de rigidez y en el de índice de tensión de deformación, pues aquí me dice como está más rígido, acá me dice está más blando, acá me dice sí hubo un pequeño cambio, pero me dice esté tranquilo. Acá también podemos aquí aplicar, dado el caso que fuera un paciente asiático. Acá sí creo que alcanzan a ver que dice EGNIA, EGNICI, y me da la opción Global Database o Chinese. Miremos un paciente que ha sido tratado con crosslink. Entonces podemos ver en los diferentes exámenes en el tiempo los cambios que ha tenido. Acá me dice córnea más blanda, más delgada, más blanda, más blanda. En final, nos dice si hay progresión, pero ¿por qué? Porque nuestra base está haciendo el primer examen que le realizamos, cuando todavía no le hemos hecho el crosslinking, aquí empeoró, y aquí fue cuando le hicimos el crosslinking. Y fíjense que mejoró, pero, ¿qué pasa? Mejoró, pero eso no significa que va a volver como a mi estadio inicial cuando le empecé a valorar. Entonces, el equipo sí me dice, efectivamente progresó, pero igual podemos ver que aumentó la rigidez, o sea, no empeoró, empeoró hacia arriba, ¿cierto? Hagan de cuenta que es como si le estuvieran gradificando, mientras más grado, más alto el grado que le tocó, no 1, 2, 3, 4, pues es peor. En este caso, si va hacia arriba, va empeorando. Y aquí, pues tuvo una disminución, un retroceso, hubo una mejoría. Si bien el equipo permite hacer una valoración de ese cambio de rigidez en el crosslinking después del mes, recordemos que hay estudios que dicen que hasta un año
puede tardar en mostrarnos un cambio en cuanto a rigidez corneal. Ahora, todo esto es relacionado con lo biomecánico. Cuando nosotros tenemos la maravilla de tener un Pentacan, pues unimos dos herramientas y nos permite tener otro índice que es el TBI, índice tomográfico biomecánico, una berraquera, porque si ya el CBI es bueno y el BAT es bueno, los junta y crean un híbrido que con inteligencia artificial me generan mucha más precisión, sensibilidad y especificidad. Y esto me va a ayudar a estos diagnósticos. Por acá tenemos el CBI, por acá tenemos el TBI, el BAT, y al final tenemos el TBI. Me va a dejar aplicar nuevamente para el CBI tanto si mi paciente es asiático o normal, o también si le aplicamos algún tratamiento o no. Cuando le aplicamos algún tratamiento, ese parámetro y ese algoritmo es específico solamente para TBI, entonces no me lo va a aplicar para BAT ni para TBI, pero si lo aplicamos en la etnia, sí me lo va a aplicar en general para todo. Miremos este caso. Tenemos mi pacientico asiático, me dice CBI, oiga, está en riesgo. El VAS me dice como, uy, sí, está sospechoso. Y al final me está diciendo, bueno, no es lo mejor. Pero miren, no aplicamos el algoritmo especial para esa población asiática. Entonces, seleccionamos acá Global Database y lo cambiamos a asiático. Ahí dice Asian, ahí medio se alcanza a ver. Nuevamente, me configuró el algoritmo, ya hice CCBI, me dice ya no es 0,60 y punta, sino es 0,18. Cuando lo comparamos y hacemos el cálculo, me dice, oiga, al fin y al cabo sí, su William Ambrosio está sospechosito, no está tan chévere, pero al finalizar con esa biomecánica corneal, esté tranquilo, estamos en 0,20. Y esto va a ser muy útil a la hora, como les mencionaba anteriormente, cuando vamos a tomar decisiones. Nosotros tenemos unos valores, esto no es una camisa de fuerza, esto es una apreciación nomás. Pues tenemos valores entre 0 y 0,35 en el TBI, podemos hacerle a ese paciente todas las técnicas. Claro, va a depender qué espesor corneal yo tengo y por supuesto qué tanta ablación le voy a hacer. Si es una fórmula altota y, y no tiene muy buena córnea, por más de que tenga un TBI espectacular, pues tal vez me planteo no hacerle un LASIK o una técnica tan invasiva, sino más con una superficie, ya a preferencias y manejo. Si tenemos un valor entre 0,35 y 0,50 en TBI, no significa que no lo pueda procesar, que no le pueda hacer una cirugía, pero si me dice como, oiga, tal vez es mejor idea hacerle un PRK, un trans-PRK o un ICL, que tienen mayor impacto en estos cambios biomecánicos. Si ya tenemos un 0,50, 0,70, que uno dice, uy, esto ya es tirándole a esos valores rojos, no me dice no lo opere, pero si le dice, oiga, tal vez no le toque la córnea, pero pues sí le puede ayudar a su paciente con un lente que le pueda disminuir ese poder o ese efecto refractivo que tiene y le mejora la calidad de vida. Cuando ya tienes un valor entre 0,75 y 1, tal vez es como, "Mm, no le haga cirugía, solamente hágale seguimiento", pero aquí hay algo para colocar en la balanza. Y si yo tengo un paciente, por ejemplo, una paciente mayor de edad, ya no hablemos solamente de un defecto refractivo, sino de catarata, que tiene una catarata bien avanzada, muy madura, que no ve, ¿cómo no la voy a operar? Mi paciente necesita ver. Eso sí, tengo que ser claro. Como su córnea no está en el mejor momento, es decir, como bueno, posiblemente en el futuro o en el procedimiento se puede complicar, tal vez pueden pasar ciertas condiciones como un trasplante, yo no lo quiera, pero hay que tenerlo en consideración y nos lo está diciendo toda la información con los dispositivos médicos que estamos manejando. Ahora, ya hablamos mucho de todo el tema de la biomecánica relacionada con ectasia, pero no es lo único que nosotros tenemos y no es la única aplicación que tiene. También tiene un módulo relacionado con el glaucoma que me va a permitir hacerle seguimiento a mi paciente de su presión intraocular, una presión intraocular mucho más exacta, no solamente Goldman o Goldman compensada con paquimetría, sino que vamos a tener en cuenta toda esta biomecánica de la córnea.
tenemos un parámetro que les mencionaba inicialmente especial, que es el VGF, factor de glaucoma biomecánico. Y ventajas, pues claro, cada uno tiene su forma de hacer la práctica de tomar su presión intraocular, pero no sé, cuando nosotros comparamos entre colegas, vamos a tener variaciones. Acá, como el dispositivo se centra muy bien en el vértice, vamos a tener una mejor variabilidad o repetibilidad entre observador e interobservador. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta toda esta información biomecánica? Porque hay muchas cosas que van a hacer que mi córnea se comporte como lo veíamos inicialmente, además de las enfermedades, pues hay unos factores propios que me cambian, por supuesto, que mi córnea se comporte más rígida o más blanda. ¿Cómo? Espesor corneal, la hidratación de mi tejido, la integridad de mi tejido, cómo están esas fibras de colágeno. En factores oculares tenemos la presión intraocular, enfermedades oculares, la tensión que haya palpebral, o factores externos, pues enfermedades generales como lo vimos, o que haya algún tipo de cirugía, tratamiento, traumatismo y demás. Hay información que nosotros tenemos clara, que es por cada 100 micras de diferencia que haya en mi paquimetría central, yo puedo tener una variación desde 0,7 hasta 7,1 milímetros de mercurio cuando hago esa tonometría por Goldman. Pero también hay otros factores que van a cambiar esa medición de la presión intraocular y esa exactitud. Y es justamente qué curvatura central yo tengo. Cuando yo tengo, por cada cambio que haya en radio de 1 milímetro en el radio central de mi córnea anterior, yo puedo tener un cambio en esa medición de la presión intraocular entre 0,57 y 1,14 milímetros de mercurio por tonometría de Goldman. Y no es lo único, también tenemos variaciones relacionadas por cómo está compuesto mi tejido. Pero acá no tenemos datos tan exactos, necesitamos justamente mucha más información para poderlos procesar. ¿Cuáles son todos esos cambios que podemos tener? Si tenemos una cirugía refractiva, por supuesto que primero el espesor cambia y segundo el perfil de esa progresión paquimétrica y de ese espesor corneal cambia, lo que va a hacer que, pues, si yo le hago un láser de miopía, tenga menos espesor central o también tenga una reducción de cómo están dispuestas esas fibras de colágeno, ¿cierto? Si yo tengo un queratocono, ya tenemos un tejido alterado, la exposición de esas fibras de colágeno no están tan tupiditas y tan bien organizadas, ya tenemos ahí una disrupción, también tenemos un cambio de espesor central que va a hacer que tenga una resistencia diferente. O si yo tengo una distrofia de Fuchs que me va a llevar a un aumento del espesor corneal, pues va a hacer que haya una mayor resistencia y que tenga una medición de la presión intraocular diferente. Ahora, hay otros factores. Recordemos que mi córnea yo no la tengo expuesta como para quitar y poner y la puedo medir solita. Realmente ella siempre está en contacto, pues, del humor acuoso. ¿Qué pasa? Esta córnea se va a comportar dependiendo de qué tenga al lado, en este caso de cómo esté esa presión intraocular. Y es que si tenemos una córnea blanda con una presión intraocular alta, pues por más de que sea blanda, como mi presión está alta, pues me va a generar mayor tensión y cuando yo haga mi medición de presión intraocular por Goldman en este caso, pues va a parecer que mi córnea es más rígida de lo que realmente es. O lado contrario, si yo tengo una córnea rígida, pero mi presión intraocular es baja, pues esta córnea va a parecer menos rígida de lo que realmente es. Hay un estudio que lo que hizo fue comparar cómo se comportan estas biomecánicas corneales con el resto del ojo. Entonces, llegó al caso de decirme, oigan, cuando se tiene una córnea blanda, pues esto me lleva habitualmente a una esclera pues más blanda, menos rígida. Y cuando yo tengo una esclera más blanda, menos rígida, pues se deforma más fácilmente y al deformarse más fácilmente, pues puedo tener un daño axonal relacionado con ese glaucoma más fácilmente. Y aquí es cuando empieza a salir este índice que es el factor de glaucoma biomecánico,
y me trae una diferenciación en lo que nosotros hablamos de glaucoma normotenso. Sí es importante porque el diagnóstico de glaucoma normotenso es un reto, porque a primera vista mi paciente tiene una presión intraocular, una PIO totalmente normal. Y de repente mi paciente pues se va feliz de la vida, ¿cierto? Porque tiene su presión intraocular normal y dice, no, pues el doctor es un bacán, ¿cierto? Pero yo lo visito no cuando me dijo, sino despuesito. No hago los controles tan juiciosos anuales o de acuerdo a los parámetros que me haya dicho el doctor, sino despuesito. Y oh sorpresa, despuesito, cuando le hacemos los exámenes, vemos como, uy, ¿cómo así que no estás viendo? ¿Cómo así que estás teniendo cierta sintomatología? Y le empezamos a hacer más exámenes, campo visual, OCT nervio óptico y vemos reducción de esas fibras nerviosas. Vemos reducción y vemos constricción del campo visual. Y uno dice, bueno, si tenía el campo, si tenía la presión intraocular normal. La idea es, y para eso está este mapa, y es que tenemos esto. Si ven en este caso que les estoy proyectando, tenemos una presión intraocular totalmente normal, 12.5, me está diciendo, oiga, esa córnea, pues, es laxa, y por más de que usted tenga un valor normal, pues entra dentro de una población que podría tener la posibilidad de tener glaucoma normotenso. Yo quería aquí, oye, te salieron bien los exámenes, pero tienes determinado factor con una predisposición, va a ser una muy buena idea hacerte un control al año o a los 6 meses, dependiendo del criterio del especialista, y ojalá le podamos hacer un examen completo de poder hacer esa medición de las fibras nerviosas con OCT, podamos tener una información de campo visual y al año ver que definitivamente, o a los 6 meses, definitivamente esa presión intraocular no me está generando daños en el nervio óptico y no me está generando un glaucoma. Y ya mi paciente está más tranquilo y por supuesto el especialista está más tranquilo en su tratamiento. Entonces, esto no necesariamente está diciendo que tiene glaucoma normotenso, me está diciendo que hay una alta posibilidad. Y eso era el día de hoy relacionado con todo el tema de glaucoma, perdón, de biomecánica corneal y las aplicaciones que tenemos en oftalmología, en este caso con el Corbis. No sé si alguien tiene alguna pregunta, eh, me gustaría escucharlos. Hola, Sí, buenas noches. muy buenas noches, soy el doctor González. ¿Me haces acuerdo tu nombre si eres tan gentil? Claro que sí, doctor Ernesto. Marlon Darío Basto. Marlon, evidentemente la explicación que has tenido la gentileza de ofrecernos ha sido muy aprovechosa, por supuesto, eso es indiscutible. Pero quienes de algún momento patología que tú ya muy bien lo has indicado, como es el glaucoma, nadie pone en tela de duda el equipo que es el Corbis ST. Es más, nosotros lo utilizamos con mucha frecuencia. Digo nosotros porque en el Instituto Almagro, con el doctor Patricio Almagro y otros colegas, es prácticamente una herramienta de uso diario, sí, por decirlo menos. Pero hay algunas cosas que, independientemente de la grandiosidad del equipo, no es el que toma las decisiones para determinar si es un glaucoma o no, porque esa Correcto. es una parte complementaria, pero no es la que tiene la certeza en su totalidad. Y hablo esto por un acto de experiencia. Te voy a hacer énfasis en el asunto de que una de las cosas que nosotros tomamos y muy en serio es la campimetría, el campo visual. Quizás cuando nosotros tenemos que hacer una cirugía refractiva, por supuesto, evidentemente, pues nos acogemos y nos sustentamos tanto en el Pentacam y evidentemente en el Corbis ST. Entonces, hemos tenido situaciones, y tú muy bien ya lo has indicado de algún momento, el famoso glaucoma normotensus. Todos sabemos, todos los que estamos aquí, evidentemente sabemos, el 50% de los pacientes que tienen glaucoma no saben que tienen glaucoma. Uno. Dos,
el glaucoma no afecta la agudeza visual central, sino ya en fases terminales, porque yo he tenido pacientes, algún momento trabajé en una institución donde tenía pacientes de 20/20 y le decía, vea, ¿sabe qué? Estaba con problemas de glaucoma, entonces ahí viene una disyuntiva. ¿Cómo me puede decir el doctor que yo tengo problemas visual cuando yo tengo 20/20? Claro, la idea era hacerle entender que no es la visión central, sino el campo periférico. Y también hemos tenido situaciones en donde la relación copa-disco, a pesar de estar en valores normales 0,4, cuando yo veo una lámina cribosa, no en ningún momento pongo duda de que ya está con un glaucoma, porque el verse la lámina cribosa significa que la otra capa que está sobre encima, los oligodendrocitos, prácticamente por algún mecanismo de presión, prácticamente ya no existe. Entonces, la idea fundamental, y yo en eso quiero, no sé, escuchar el criterio. No sé si tú eres oftalmólogo, perdóname, Optómetra, doctor. ya, optómetra. Entonces, por supuesto, el optómetra es parte de nuestro equipo de trabajo con el oftalmólogo. No es la idea en el asunto de una competencia, no, somos parte de un equipo de apoyo. Entonces, yo más bien quisiera que en la experiencia de ustedes en el asunto del Corbis, ¿hay alguna relación que tenga una afinidad que pueda dar un soporte, por decir algo, en el campo visual, un retinograma, la curva diaria de presión que en algún momento fue, digo yo, aquí en el hospital militar donde yo en algún momento trabajé, era nuestro gol estándar para saber qué presiones prácticamente se disparaban? Porque tú mejor que nadie, entiendo también lo conoces muy bien, el ritmo circadiano no es uniforme y las presiones que se toma el oftalmólogo es en la mañana y quién me asegura que en la tarde o en la noche se disparaba, y eso es lo que nosotros encontramos en las curvas de presión normal o aparentemente en la medición de curvas de presión. Entonces, yo primero agradecerte tu gentileza. Sé de la enorme eficiencia de ese equipo que tú has tenido la gentileza de apoyarnos, pero hay estos criterios que yo me permito nada más indicarte porque esto nos ha pasado. Gracias, muy amable, Marlon. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, de acuerdo, doctor. Lo que usted nos comenta es totalmente cierto. Y yo también lo comentaba, pues esto no va a ser el diagnóstico realmente lo que uno hace en consulta. Hay otros exámenes complementarios, como lo decía el doctor. El campo visual pues juega un papel clave, el OCT también juega un papel clave, donde podemos dejar un registro tanto cualitativo, subjetivo de lo que me está diciendo el paciente de qué ve y no ve, como con el OCT, pues esa información de cómo están las fibras nerviosas. Ahora, no hay una información específica que tú digas, de acá lo puedo extrapolar y decir, voy a tener este resultado en campo visual o voy a tener este resultado en OCT. Sin embargo, pues como lo dice el doctor, muy bien, es claro, vamos a tener cambios de la presión intraocular dependiendo del momento del día y también van a haber otros momentos como el nivel de activación, el nivel de hidratación, que a veces hacían como cargas hídricas, por ejemplo, para ver cómo se podía descompensar un paciente a nivel de presión intraocular dependiendo de qué cantidad de líquidos tomara. Aquí lo único que vamos a poder hacer en cuanto a curvas es que si le vamos a hacer una curva de medición, se la podemos hacer varias veces al día y pues va a quedar los diferentes registros, doctor. Pero de acuerdo a lo que nos preguntaba, que si vamos a tener una correlación de un valor acá y digamos, este valor me va a decir si hay constricción del campo visual o ya hay disminución y qué disminución hay, por ejemplo, en las fibras nerviosas, no, doc. Ujú. Y bueno, muchas gracias por sus comentarios, por los halagos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si le dejo claro la respuesta, doctor. Sí, sí, por supuesto, muy gentil, excelente. Yo creo que una vez más agradecer y para que esto sea una continuidad, porque tú mejor que nadie, el conocimiento siempre es permanente y continuo, pero muy gentil de tu parte. Con mucho gusto, doc. También pueden escribir por el chat, dado el caso.
Perdón, una pregunta. ¿Hay algún otro tema a futuro que podrías ya indicarnos si es que ya lo tienes en mente, si eres tan gentil? Claro, la idea es que normalmente la idea de André es estar haciendo unos webinars mensuales. Algunas veces, pues no es posible. El año pasado, desde junio más o menos, siempre se logró abordar un tema, van cambiando. Estos temas quedan guardados, se graban y se publican en YouTube de manera pública. El próximo va a estar relacionado con el queratograph, las aplicaciones que tiene con el ojo seco. Eh, Estamos todavía ya oficializando la fecha, va a ser en abril, parece ser es el 21, les adelanto, pero haremos la difusión de la imagen y de la invitación cuando ya todo esté muy claro, pero ahí les doy el dato del 21 de abril, en horas de la mañana, porque no lo va a estar con nosotros Iñaki, que es de España, pues hay un cambio horario, entonces, importante. ¿Listo? Muy amable, gracias, gracias nuevamente. Con mucho gusto. Muchas gracias a la doctora Elvia, con mucho gusto siempre, la doctora Marta, al doctor Edmundo. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues yo les agradezco este espacio, su tiempo, escucharme y pues nada, ustedes saben que Andrés siempre está a su disposición, siempre en diferentes partes, como lo dice el doctor Ernesto, pues aquí la doctora Elvia, el doctor Ernesto, nos escuchan desde Ecuador, pero realmente pues estamos presentes en muchas partes de Latinoamérica, entonces cualquier cosa que necesiten, si no es de mi parte y los puedo redireccionar al lugar indicado, a la persona indicada, pues igual acá está mi correo electrónico corporativo y aquí está mi número de WhatsApp corporativo, dado caso que no estén en Colombia, agregar el más 57 y pues bueno, yo les ayudo con cualquier cosa. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien. Feliz noche.